Funciones. Las funciones nos ayudan a solucionar problemas con soluciones específicas. Esto suena algo redundante, pero lo que me quiero referir es que nosotros teniendo un problema de X complejidad, nosotros lo podemos dividir en varios funcionamientos para que todos estos juntos puedan darle una solución completa al problema en general. Como podemos ver aquí, esto es un ejemplo de lo que es una función. Entonces una función en Python se define de la siguiente manera: def, una palabra reservada del lenguaje, espacio, el nombre que va a tener nuestra función. Esto lo podemos llamar como nosotros queramos, pero mientras conservemos el estándar para ponerle los nombres a las funciones, que es todo en minúscula. Y si fuera una palabra separada por espacio, aquí iría con un guión al piso, separado por un guión al piso. Y pues recibe unos parámetros, que estos parámetros que son pues variables que nosotros le vamos a pasar a nuestra función. Un dos puntos, que esto ya lo conocemos, que esto viene a definir nuestro bloque de código, y cuatro espacios, que esta sangría ya también la conocemos porque hemos venido trabajando con if, else, el if, while y for, que también los manejan. Entonces aquí nosotros podemos hacer toda nuestra lógica y podemos retornar el valor de la función. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos retornando una multiplicación, entonces estamos retornando esta variable. Entonces, ¿qué es el retornar? Entonces, cuando nosotros llamamos una función, la función a nosotros nos retorna un valor que gracias a las variables que nosotros pasamos por parámetros nos retorna un resultado gracias a una lógica que pudo llegar a este. Entonces vamos a ver un ejercicio con esto para poder entender un poco mejor cómo se usa una función y cómo implementarla. El ejercicio de la calculadora es algo común en los cursos o tutoriales de programación, pero es muy útil a la hora de explicar algunos conceptos, como lo es las funciones o la programación funcional. Entonces vamos a hacer uso de este ejercicio para poder explicar esto de una mejor manera o de una manera más sencilla. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir nuestra primera función. Entonces vamos a decirle que sea, digamos, la multiplicación. Y la multiplicación nos va a recibir dos valores, un valor A y un valor B, que son los números que va a multiplicar. Recordemos que Python es un lenguaje interpretado, así que no es necesario decirle precisamente que esto es un entero y que esto es un entero. Se lo podríamos decir, pero pues no es necesario, porque cuando nosotros le vayamos a pasar el parámetro, se lo vamos a pasar como un entero, pero ya veremos eso en un momento. Y nosotros aquí podemos decirle, digamos, multiplicar, podemos definir una variable que llame multiplicar y que la variable sea igual a A por B. A por B. Y nosotros aquí podemos retornar esta misma variable, multiplicar. Listo. Nosotros podemos retornar esta variable y ya nos quedaríamos con ese valor. Ahora vamos a ver cómo podemos usar esa función, porque aquí ya tenemos la lógica de multiplicar. Multiplicar A por B y pues nos retorna el valor, o sea la solución. Digamos, A que sea igual a 2, B que sea igual a 3, nos va a retornar 6. Entonces vamos a ver cómo podemos implementar esa función. Nosotros en Python podemos definir lo siguiente: if name igual a main. ¿Esto qué quiere decir? Aquí nosotros le estamos haciendo la validación de que este archivo de Python precisamente es un archivo ejecutable por sí solo. Entonces a la hora de ejecutar, Python va a interpretar de que este es un archivo ejecutable. Entonces por eso nosotros definimos esto. Así a grandes rasgos significa este if. Entonces nosotros aquí podemos definir y llamar todos los métodos o hacer las operaciones que necesitamos para que se ejecute correctamente el programa. ¿Que por qué no hacíamos esto antes? Porque no era muy necesario, ya que no estábamos utilizando ningún tipo de función o no estábamos haciendo algo un poco más elaborado como lo estamos haciendo ahora. No es complicado, pero es algo que se utiliza generalmente para este tipo de situaciones. Entonces es lo más normal y lo más práctico y recomendable usar. Entonces vamos a empezar. Entonces nosotros aquí primero que nada pues vamos a pedir los valores de número 1 y número 2 para poder realizar la función, perdón. Entonces vamos a decirle aquí número
número A, vamos a decirle que es igual, pues que me lo interprete primero que nada como un entero, y luego que esto es un input que ingrese el primer número, y lo mismo vamos a hacer con el número B. Esto lo corregimos, entonces número B tal, listo, y vamos a decirle que ingrese el segundo número. Entonces listo, ya tenemos número A y número B, y vamos a decirle que nos imprima la multiplicación. Entonces vamos a poner un print, y como ya hemos venido manejando un poquito el tema de las funciones, como esto que decía en un principio que era una función, que en ese entonces yo decía tranquilo que las funciones lo vamos a ver más adelante. Entonces esto es una función, y si nosotros vemos, esta función recibe como parámetro un string. Entonces este string es el que nosotros vamos a ver en la pantalla, y esto hace la lógica para que nosotros podamos ver esta cadena de texto. Entonces lo mismo nosotros hacemos con las funciones que nosotros declaramos. Entonces vamos a pasarle los parámetros. Entonces vamos a pasarle el número A y el número B, y esto nos retornará el valor. Entonces nosotros vamos a, mejor le concatenamos aquí. Entonces nosotros le concatenamos aquí, vamos a concatenarle pues la función, si lo escribimos bien, listo, y vamos a decirle que nuestra función, entonces entonces vamos a decirle que el resultado de la multiplicación es, y vamos a ejecutar a ver si todo está correcto. Entonces vamos a ejecutarlo. Nosotros ponemos aquí ingrese el primer número, entonces 2, y el segundo número 5. Entonces el resultado de operación es 4. Aquí tenemos un error, vamos a ver el número A y el número A. Entonces vamos a corregir esto, el número B, y ahora sí debería darnos el resultado correcto. Entonces vamos a ingresar el primer número 2, 5, y efectivamente el resultado de la multiplicación es 10. Entonces ya tenemos verificado que nuestra función está funcionando, valga la redundancia, correctamente. Entonces repasemos. La función se llama de la siguiente manera. Entonces digamos el nombre de nuestra función, abrimos paréntesis y le mandamos los parámetros. Si digamos aquí no hubieran parámetros, entonces solo se llama la función así sin nada, porque también podemos llamar una función que nos retorne algo sin nosotros mandarle algo. Entonces nosotros esto aquí, por ejemplo, podríamos tener 2, podríamos tener 3, y pues esto podría estar sin parámetros, y esto podría estar sin parámetros. Entonces voy a comentar esto, 1, 2, 3, y aquí nos tendría que retornar, digamos, un 6. Y efectivamente es un 6. Entonces cuando no hay parámetros no le mandamos nada entre los paréntesis. Entonces listo. Aquí podemos continuar con el resto. Nosotros podemos hacer lo siguiente también. Podemos hacer que nos retorne directamente la respuesta, listo. Y así nos evitamos que tener que escribir cada rato dentro de nuestro main. Y le añadimos esa lógica ahí mismo. Entonces aquí vamos a pasarle multiplicar. Entonces listo, ya tenemos esa función por ahora. Entonces vamos a añadir las siguientes funciones y luego al final las probamos. Entonces vamos a ponerle que función dividir. Entonces lo mismo, A dividido en B. Entonces aquí ponemos división igual a dividido en B. Y aquí vamos a poner este return. Y esto cambiamos por división. Resultado de la división. Y podemos hacer lo mismo para suma y resta. Entonces vamos a decirle def sumar, sumemos dos números A, B.
y vamos a decirle que suma es igual a más b, y que esto nos puede retornar lo siguiente. Entonces aquí le ponemos suma, el resultado de la suma es, y vamos a hacer el de la resta. Entonces def resta, y vamos a decirle que a y b, que son los números que va a recibir. Entonces vamos a definir aquí la resta, que va a ser igual a menos b, y aquí vamos a retornar la resta, el resultado, pues resta, y aquí vamos a decirle resta. Entonces nosotros aquí ya tenemos varias funciones, tenemos ya 4 funciones declaradas y podemos llamar a cualquiera de estas 4. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo podemos hacer para hacer esto un poquito más dinámico? Entonces lo que yo les propongo es hacer una lista de opciones para que la persona o usuario pueda elegir qué operación quiere realizar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Se preguntarán. Pensándolo un poco, podemos usar algo que ya hemos visto recientemente, como lo es el while. Entonces con el while nosotros podemos ir ejecutando y ejecutando mientras la persona quiera pues hacer operaciones. Entonces nosotros, si recordamos, el while tiene una condición que mientras se cumpla pues va a estar en el ciclo. Entonces vamos a poner aquí, entonces vamos a decir cumple, o sea, de cumplimiento, no de cumpleaños. Entonces vamos a ponerle aquí true y vamos a ponerle aquí un while y cumple. Entonces mientras cumple vamos a hacer todo esto. Recordemos la sangría siempre de los 4 espacios por bloque de código. Entonces aquí listo, nosotros ya tenemos el número A y el número E, pero esto va a estar leyendo pues mientras siempre, porque siempre va a estar verdadero. Entonces nosotros vamos a decirle en cierto punto del ejercicio que si seguimos o no seguimos, o sea, si el usuario quiere seguir haciendo operaciones o si el usuario no quiere seguir haciendo operaciones. Entonces nosotros vamos a ponerle aquí, entonces respuesta, no, mejor no, vamos a decirle esto, vamos a preguntar continuar, vamos a decirle continuar. Entonces esto es lo vamos a poner como cadena string. Entonces continuar va a ser igual a input y que por favor nos retorne un valor. Entonces vamos a decirle quiere realizar otra operación. Entonces vamos a preguntarle, entonces vamos a decirle sí o no. Entonces esto nosotros nos va a retornar un valor de S o N. Entonces si continuar es igual a S, o sea que sí, perdón, esto es mejor ponerlo igual a no. Entonces nosotros podemos aquí ponerle cumple igual a false, y ahí ya cuando termina el ciclo, o sea en este punto ya cumple a ser falso y ya no vamos a poder pues salir del ciclo y terminar el ejercicio o el programa como tal. Entonces si es ese pues no pasa nada, sigue continuando, sería como un else implícito entre comillas. Entonces va a seguir continuando, solo se va a romper el ciclo cuando sea falso, o sea cuando nosotros respondamos aquí con una n. Vamos a ponerle 2 puntos de espacio, listo. Entonces nosotros aquí tenemos ya tenemos para agarrar los 2 números y para seguir preguntando si seguimos haciendo o no operaciones. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Necesitamos llamar a las funciones que acabamos de declarar. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Para ello vamos a hacer una lista de funciones. ¿Y esto para qué? Ya lo veremos en un momento. Entonces, ¿qué es una lista? Una lista es una estructura de datos que nos permite almacenar objetos, datos o valores como tal. Entonces, en este caso vamos a guardar funciones. ¿Y cómo hacemos eso? No nos vamos a complicar la vida porque esto es muy intuitivo aquí en Python. Entonces,
Vamos a poner una lista y vamos a decirle, recordemos que esto no necesariamente tiene que llamar lista, esto lo podemos nombrar como nosotros queramos, pero pues para facilidad vamos a decirle que se llama lista. Entonces aquí nosotros vamos a guardar todas las funciones de nuestro ejercicio. Entonces la multiplicación, y le vamos a pasar a y le vamos a pasar, perdón, número a y número e, y así nos vamos a hallar con todas. Entonces multiplicación, división, que es dividir, número a y número b. Vamos a copiar esto y nos lo vamos a llevar así: división, sumar, entonces, y restar o resta. Listo. Entonces aquí nosotros tenemos guardados varios espacios. Entonces, ¿qué se refiere con varios espacios? Son varias funciones. Entonces, varias funciones están almacenadas en un espacio diferente de nuestra lista. Entonces, la lista por cada espacio de almacenamiento nos va contando desde 0. Entonces, esto sería, digamos, esto está en la posición 0 de la lista. La multiplicación estaría en la posición 0. La división estaría en la posición 1 de la lista. La suma estaría en la posición 3 de la lista. Perdón, en la posición 2 de la lista, y la resta en la posición 3 de la lista. Entonces nosotros, ¿cómo podemos acceder a estas posiciones? Es muy sencillo. Entonces nosotros podemos declarar nuestra lista, llamar nuestra lista y decirle pues la posición en la que queremos que nos retorne la operación. Entonces, en este caso, digamos dividir, que está en la primera posición. Entonces vamos a imprimir esta respuesta para probar que todo esté bien. Entonces vamos a decirle limpiamos aquí y ejecutamos. Entonces ingresamos el primer número, digamos 10 dividido en 5. Como podemos ver, aquí nos bota el resultado. El resultado de la división es 2.0, porque pues una división lo bota con punto flotante. Entonces aquí nos dice quiere realizar otra operación. Entonces vamos a ver otra división, porque de momento es el único campo que nosotros tenemos. Entonces 20 y 4. Y como podemos ver, aquí nos sigue votando. El resultado de la división es 5. Entonces no quiero hacer otra operación y listo, termina el ejercicio. Ven que es muy chévere. Entonces aquí podemos ahora sí preguntar, hacer nuestra lista de opciones para que la persona o el usuario pueda elegir qué operación quiere realizar. Entonces vamos a decirle aquí nosotros tenemos ya nuestra lista de funciones declarados, y vamos a decirle, vamos aquí a crear, digamos esto, vamos a pregunta. Entonces vamos a preguntarle qué operación quiere, y que esto sea entero. Vamos a decirle, y porque pues vamos a pedirle 0, 1, 2 o 3. Entonces vamos a decirle que opción 1, la opción 1 es la multiplicación. Y aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un contra slash n. ¿Esto para qué es el contra slash n? Esto lo interpreta como un enter o un salto de línea. No importa dónde lo pongamos, eso nos lo va a interpretar así. Entonces eso se va a ver ahorita un poco mejor. Entonces ya lo veremos en un momento. Vamos a ponerle aquí un punto. Y vamos a esto tiene que empezar en 0. Porque recordemos que nuestras listas siempre empiezan de 0. De 0 hasta pues el tamaño de la lista. Entonces que 2 sea dividir. División. Y vamos a insertarle un salto de línea. 3 que sea aquí me pasé, esto es 1, esto es 2. Y que 2 sea sumar. Y que 3 sea restar.
3.restar. Y vamos a insertar un salto de línea aquí también. Y luego le preguntamos qué operación desea realizar. Listo, con esto nosotros ya podemos validar ese campo de pues tener el número. Entonces nosotros aquí podemos directamente imprimir. Entonces vamos a decir imprimir qué, pues el resultado. Entonces nosotros tenemos la lista y tenemos el número de la posición, porque recordemos aquí vamos en 0, que es la multiplicación, aquí hacemos referencia a eso, división, que está en la posición 1, sumar, que está en la posición 2, y restar, que está en la posición 3. Entonces nosotros ya tenemos ese número, porque le vamos a pedir el número al usuario. Entonces limpiamos aquí y vamos a ejecutar el ejercicio. Entonces ingresamos el primer número, digamos 5, 2. Entonces aquí ya nos pregunta qué desea hacer: multiplicación, división, sumar o restar. Entonces digamos vamos a sumar 2. Entonces la suma es 7. Exactamente, porque pues los números que le ingresamos fueron 2 y 5. Y el resultado fue 7. Entonces vamos a decir que sí queremos continuar. Entonces ahora digamos que, no sé, 10 y 7. Y vamos a decirle que queremos restar. Entonces el resultado de la resta, efectivamente, la resultado de la resta es 3. ¿Por qué? Porque son los valores que nosotros le mandamos. 10 menos 7 nos va a dar 3. Y lo mismo podemos hacer, digamos, con la división. Entonces vamos a decirle que sí. Entonces vamos a decirle que 30 dividido en 2. Y le decimos que sea división. Nos va a dar 15 efectivamente. Y lo mismo con la multiplicación, como ya lo habíamos visto. Entonces 10 por 5 nos va a dar pues 6. Uy, aquí nosotros tenemos un error, y este error se debe porque aquí nosotros no corregimos esto. Entonces pues siempre nos va a dar 6. Entonces le decimos que no, y ahora pues sí, 5 y 2. Entonces ya nos tiene que dar 10. Entonces, como podemos ver, nos da efectivamente 10. Y aquí nosotros le podemos decir que no queremos seguir haciendo operaciones. Y para que sea más bonito, vamos a quitarle este espacio de aquí, para que no haya este espaciado, pues. Y aquí, listo. Entonces, no sé, digamos 3 y 7. Entonces, como podemos ver, ya ahora sí ya aparece todo en línea. Y pues el resultado es 21. Y pues que no queremos seguir haciendo operaciones. Entonces, si nos damos cuenta, no es complicado hacer uso de las funciones. Es más, nos ayuda a facilitar mucho darle solución a un problema en específico, como es el hecho de hacer una calculadora. ¿Por qué? Porque si no hubiésemos hecho esto, o sea, todo lo hubiéramos hecho digamos aquí mismo, y hubiésemos tenido que preguntar si suma tal. Entonces si quiere suma, que pues haga suma y tal. Tal vez aquí no sea tan necesario hacerlo para este ejercicio, que es un poco simple, pero esto es más que nada para poderlo explicar de una mejor manera, una manera más sencilla. Todos los ejercicios que nosotros hemos hecho lo podemos dividir, la mayoría o algunos de ellos, en funciones, y nosotros también le podemos añadir aquí mismo, digamos, el de exponente, la función de exponente, que vimos un ejercicio en clases pasadas. Podemos agregar aquí una función que se llama exponente. Entonces podríamos, digamos, escalar un poco más lo que es nuestra calculadora, y le podríamos añadir muchísimas funciones más para que hagan de esto un programa un poco más complejo y tal vez un poco más interesante. Pero para lo que es el sentido del ejercicio, de la explicación, me pareció correcto abarcar esta operación, el ejercicio con la calculadora. Espero les haya gustado, espero hayamos aprendido algo el día de hoy, y nos vemos en el siguiente video.
o siguiente clase.